Bienvenidos a Edificándonos, a una nueva clase sobre el libro de los Hechos. Continuaremos con el relato de Hechos capítulo 1, versículo 6 al versículo 11. Daremos lectura y luego vamos a ir analizando algunos versículos que me parece interesante poder compartir con ustedes. Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió, y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. La pregunta que hicieron los apóstoles es: ¿restaurarás el reino de Israel? Que será base entonces para el estudio de este día. Después de darles instrucciones a nuestro Señor Jesús de que no salieran de Jerusalén, pues recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, haciendo mención justamente al cumplimiento de una profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28, y que más tarde va a ratificar el apóstol Pedro, aquí mismo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 16. Entonces, los que estaban reunidos, los apóstoles, según Hechos 1, versículo 2, le hicieron una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta que para el pueblo de Israel en ese tiempo era de suma importancia. Podría cambiar todo el sistema entonces conocido. Versículo 6 al versículo 11. Entonces los que estaban reunidos, los apóstoles, le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Esta pregunta de suma importancia. No es de sorprender esta pregunta de los apóstoles, ya que creían que el reino de Israel se restauraría durante la vida de Jesús. En Lucas capítulo 19, versículo 11, tenemos la siguiente. Ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Los apóstoles pensaban esto. E incluso dos de los discípulos que están en camino a Emaús esperaban esta restauración antes de la crucifixión. Pero nosotros esperábamos que Él, hablando de Jesús, era el que iba a redimir a Israel. Pero además de esto, de todo esto, dice, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Lucas capítulo 24, versículo 21. El texto del profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 al 32 de Joel, se interpretaba en términos nacionalistas. Los israelitas veían justamente en esta profecía una salida de carácter política, militar, a las situaciones que ellos estaban viviendo. Con Jesús resucitados, los apóstoles pensaron: ahora es el momento. Las expectativas de Israel eran que bajo el Mesías, el Israel físico se convertiría una vez más en el gran reino terrenal. Israel sería restaurado a la antigua gloria de los días de David y Salomón. Esto es justamente lo que pensaban no solamente los apóstoles, sino también todo el pueblo de Israel. Esperaban con ansias este momento en que sería restaurado nuevamente el reino. Ese reino que en su oportunidad fue dividido en dos, ahora sería uno, fuerte y único, y que sometería a todos los demás. Podrían liberarse de los romanos. Pero esta pregunta que hicieron ellos: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?
Jesús se las respondió. Y se las respondió de una manera bien interesante. Los apóstoles, fíjense que reconocían que Jesús es el Mesías y que Él puede restaurar el reino de Israel. ¿Cuándo? Ahora, en este tiempo. Tiempo, cronos, que significa lapso de tiempo. Y a veces se traduce edad, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículo 23. De la edad de Moisés al visitar a sus hermanos israelitas en esclavitud. A pesar de haber estado por un periodo aproximado de 3 años con el Señor Jesús, los apóstoles, ahí, todos los días, ellos seguían pensando en su corazón acerca de la restauración de un reino de carácter terrenal. Recordemos que los israelitas tenían varias sectas. Una de ellas eran los celotes. Y este grupo, los celotes, era un movimiento fanático que había derivado desde los fariseos y se negaba a reconocer cualquier autoridad legal. Su lema era: no hay rey sino el Señor. Fue este fanatismo, el de los celotes, lo que finalmente llevó a la ruina a la nación judía cuando fue destruida Jerusalén. Al menos uno de los apóstoles, recordemos, era celote. Justamente Simón el celote. Hechos capítulo 1, versículo 13, y también lo vemos en los evangelios. Los fariseos, que era otra secta dentro de los judíos, demandaban a Jesús como señal la venida del reino. Habiéndole preguntado a los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, según también Lucas en el capítulo 17, versículo 20 del Evangelio. Recuerden ustedes también una escena bastante penosa en que los apóstoles se peleaban quién de ellos sería el mayor en el reino, según Lucas capítulo 22, versículo 24. E incluso Pilato, cuando interrogó a nuestro Señor Jesucristo por curiosidad, al saber si Jesús era el rey de los judíos, Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Juan capítulo 18, versículo 36. Claramente, Jesús dio a entender que el reino tenía características espirituales y no características terrenales. Un reino militar, un reino terrenal. No era así. Sigamos con la lectura del versículo 7. Y les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Fíjense ustedes que Jesús no le respondió un no rotundo. Más bien dirigió la mirada ahora hacia el tiempo, que solo al Padre corresponde el conocimiento exacto del tiempo del establecimiento del reino. No es negocio de los hombres, es de Dios. Aunque la respuesta de Jesús, cuando dice en el verso 7, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las épocas, tiempos y épocas, incluye justamente esto: tiempos, que es cronos, y épocas, que es kairos. Es probable que los tiempos o las estaciones se hayan convertido simplemente en una frase común utilizada sin tener en cuenta la distinción original entre las dos palabras. Ambas tienen un significado bastante particular por separado. Fíjense ustedes que Barrett, en su comentario exegético del libro de los Hechos, dice lo siguiente acerca de cronos: normalmente un intervalo de tiempo debe denotar aquí un punto particular en el tiempo. Es pues indistinguible de kairos, que aparece en el versículo 7, cronos y kairos. Una advertencia, dice él, que en el griego del Nuevo Testamento no es prudente basarse mucho en la distinción entre ambas palabras. En el fondo,
es que probablemente en este momento está siendo utilizada ambas palabras para explicar una sola cosa. Versículo 8. El Señor Jesús dice que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. El tiempo del establecimiento del reino no es de su incumbencia, no es de la incumbencia de los apóstoles, pero sí ellos deben estar seguros y muy seguros de ¿qué cosa? Primero, que van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ellos. De eso sí tienen que estar muy seguros. Todo reino debe venir con poder, viene acompañado de poder. Los reinos conocidos, los reinos del mundo, vienen acompañados de poder. Poder político, poder militar. De esa forma, entonces, la gente, el pueblo, los acepta. De otra manera, es difícil. Segundo, dice el Señor y les promete que serán mis testigos. Los verdaderos testigos, no aquellos que golpean nuestras puertas diciendo que son testigos. No, estos son los verdaderos, los reconocidos por Dios, son los apóstoles, aquellos que, comenzando con el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Aquellos que en su calidad de testigo pueden pararse ante un tribunal, no titubean, porque están diciendo la verdad, son testigos reales, oculares, presenciales. Un testigo no se para frente a un juicio o frente a un juez diciendo me parece que, creo que, vi tal cosa. No, un testigo dice esto es así, esto fue así. El comentarista William Barclay, también en el comentario del Nuevo Testamento, específicamente en el comentario de Hechos, dice lo siguiente, abro comillas: es un hecho que habla por sí mismo, que en griego, la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra para testigo y la palabra para mártir son la misma. Un testigo tiene que estar dispuesto a ser un mártir. Ser testigo conlleva ser fiel a la verdad, cueste lo que cueste. Justamente, un testigo es un mártir. Todo comenzará desde un punto. Desde Jerusalén. Desde Jerusalén va a comenzar todo. Desde ahí saldrá la predicación del Evangelio. Así se lo está diciendo Jesús, y vamos a verlo más tarde en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Desde Jerusalén, esta ciudad donde Jesús lloró por ella. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, dice Lucas capítulo 19, versículo 41. Esta ciudad que mata a los profetas y apedrea a los enviados. Esta ciudad, según el salmista, que decía que los hombres anuncien en Sión el nombre del Señor, haciendo un sinónimo de Sión con Jerusalén, el templo. Aquí, en Jerusalén, dice, los hombres anuncien el nombre del Señor, Salmo 102, versículo 21. Y desde aquí, desde Jerusalén, el lugar escogido por Dios, para que en su nombre, es decir, en el nombre de Jesús, se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Relataba Lucas en el Evangelio, en el capítulo 24, versículo 47. Este versículo, el versículo 8, como dicen nuestros hermanos de habla inglesa, es una keyword, es decir, una palabra clave. Esta es clave para el libro de los Hechos, este versículo. Porque dice que recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Desde Jerusalén saldrá la predicación del Evangelio. Desde aquí se va a desarrollar la historia de la Iglesia de Cristo, la historia de la Iglesia del Señor hasta el día de hoy. La predicación comenzará con los judíos
y luego con los griegos, decía Pablo en los Romanos capítulo 1 versículo 16. El orden es muy importante. Si ustedes se fijan, dice, desde Jerusalén, luego Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Según el comentarista Bruce, en su comentario sobre Hechos de los Apóstoles, dice lo siguiente: a menudo se ha señalado que los términos geográficos del versículo 8, este que acabamos de leer, proveen una suerte de índice temático de hechos. Ustedes serán mis testigos. Puede considerarse un anuncio del tema del libro. ¿Dónde? En Jerusalén. Cubre los primeros 7 capítulos, esto, justamente en Jerusalén. En toda Judea y Samaria. Cubre el capítulo 8, versículo 1 hasta el 11, versículo 18. Y lo que resta del libro rastrea el progreso del Evangelio fuera de las fronteras de la Tierra Santa, hasta que por fin llega a Roma. Y sin duda, hasta nuestros países. Sigamos leyendo los versículos 9 al 11. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Después de dar instrucciones nuestro Señor Jesús a los apóstoles, el Señor fue elevado ¿a dónde? Al cielo. Dice, fue elevado al cielo, sin antes bendecirlos, dice Lucas en el Evangelio, en el capítulo 24, del 50 al 53. Los apóstoles estaban mirando, ¿cómo? Fijamente al cielo, dice, fijamente. Esta palabra, fijamente, se halla 12 veces en los escritos de Lucas. 10 de ellas en Hechos y 2 en el Evangelio. Pero en total, en todo el Nuevo Testamento, se usa 14 veces. Según el diccionario Vine, dice lo siguiente acerca de esta palabra fijamente. Es una palabra griega que se pronuncia aproximadamente así, atenizo, que significa tenso, atento, de una raíz que viene de ten, que aparece también en el castellano, en el español. Tensión, tensar. Significa mirar fijamente, contemplar, fijar la mirada, fijar la mirada. Como dije antes, se halla 12 veces en los escritos de Lucas, 10 de ellas en Hechos, y en total, en todo el Nuevo Testamento, 14 veces. Y tiene siempre un significado fuertemente intensivo, y se traduce también en otras partes de la Biblia como fijar los ojos, que vamos a verlo más adelante en uno de los milagros. Fijar los ojos. El relato de la ascensión del Señor son únicos en el libro en los libros de Lucas, en Lucas y en Hechos. A pesar de que Marco también lo relata brevemente, pero no da tantos detalles como Lucas. Otros textos también en el Nuevo Testamento mencionan la exaltación de Jesús, como 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 1 de Pedro capítulo 3 del 21 en adelante. La repentina aparición de estos 2 hombres con vestiduras blancas, dice, y la autoridad con la que le hablaron a los apóstoles nos hacen pensar que son ángeles. Los ángeles van a jugar un papel muy importante en todo el plan de Dios. Van a aparecer desde el principio, desde el anuncio a María cuando estaba embarazada, hasta el final acá, cuando nuestro Señor Jesús es elevado a los cielos y están ahí. Van a aparecer en varios momentos de la historia. Los ángeles predicen la venida de Jesús como el Hijo del Hombre con las nubes del cielo, como un acontecimiento que a su debido tiempo pondrá fin a la historia de la Iglesia, que aquí está comenzando, y a la historia del mundo. Así como el establecimiento del reino
es potestad del Padre, de la misma forma, el tiempo de la segunda venida del Señor será como un ladrón en la noche, según Pedro. No sabemos cuándo. El tiempo lo sabe solo el Señor. Pero sí estamos seguros, y muy seguros, de que todo ojo lo verá volver, según Hebreos capítulo 9, versículo 8. Y estaremos con Él siempre, según lo que relató el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 17 y 18. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y para terminar esta sección del libro, el que testifica estas cosas dice: sí, vengo pronto. Ven, Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.